Capítulo 391. Millie y Luke se elevaron en el cielo, con un limo posado en la cabeza del semielfo y otro en su hombro derecho. Fei Fei era la bestia compañera de Kai y compartía una fuerte conexión con el jabalí. Esta era la excusa que Lux le había dado a Millie para darle al enano de cabello verde alguna esperanza de que podrían identificar el paradero de la princesa usando a Fei Fei como detector. Sin embargo, por el momento, le pidió a Millie que lo llevara a la ciudad portuaria de Watford, que también era la ciudad principal del condado de Draycote. Esta ciudad no tenía puertas de teletransportación, pero era un centro de actividad porque muchos barcos mercantes frecuentaban este puerto para vender, comerciar y comprar algunos productos que venderían en otros lugares. El viaje duró casi 5 horas. Cuando llegaron Lux y Millie, eran alrededor de las 2 de la tarde. Durante su viaje, Luke se mantuvo en estrecho contacto con el comandante Toram y el Guildmaster Killan, por lo que sabía sobre el progreso que se estaba logrando de su lado. Que Elan y los refuerzos que había pedido ya habían llegado al territorio adyacente del condado de Draycote. Todo lo que tenían que hacer era viajar hacia la ciudad portuaria y reunirse con Lux, lo que les llevaría un mínimo de 2 horas más. La otra cosa que preocupaba al semielfo era la Orden del Grifo. No tenía forma de contactarlos, por lo que no sabía si ya estaban en camino o si todavía se estaban esperando antes de dirigirse al área de reunión. Millie tenía un artefacto que le permitía hablar con su maestro. Sin embargo, debido a su rango limitado, no pudo determinar si los ranques que servirían como respaldo serían suficientes para lidiar con los ranques de Twilight Reign. Espero que ya estén en camino, pensó Lux. En este momento, los secuestradores no se están moviendo, y Kai y Kim le aseguraron que la princesa está a salvo, pero eso puede cambiar en cualquier momento. También está el problema con el monstruo de la ruina. Simplemente no me queda mucho tiempo antes de que termine la misión. Hora de la misión, 15:48:36. Luke suspiró internamente. Si tuviera un día más, no se sentiría tan ansioso. Como estaban peleando con ranques, no tuvo más remedio que esperar a que llegaran los ranques de su lado. Según Scarlett, la fuerza que envió Twilight Reign en esta misión estaba compuesta por 6 comandantes y 10 iniciados, incluida ella, reflexionó Lux. A menos que podamos tener la misma cantidad de ranques e iniciados de nuestro lado, no tendremos ninguna posibilidad de rescatarla. Menos mal que Scarlett está ahí para darme información privilegiada. Si no me hubiera avisado, nos habrían pillado completamente por sorpresa. Dado que era una candidata a Slayer, el Guildmaster de Twilight Reign pensó que era una buena idea dejarla unirse a esta importante misión, para que pudiera ganar algo de experiencia. Scarlett era una asesina y no tenía mucha experiencia en moverse como parte de un grupo. Debido a esto, el líder del gremio decidió dejarla ser parte de una unidad de élite, para que desarrollara cierto sentido de trabajo en equipo con los otros miembros del gremio, cuando llevara a cabo misiones importantes para el gremio oscuro. Cada miembro de la familia real llevaba un artefacto que informaría al rey que estaban en peligro. Solo los miembros de la familia real sabían de esto, e incluso Nebreal, que había servido fielmente al reino, no tenía idea de que existían tales artefactos. Por eso, antes de que Nebreal recibiera la noticia de Lux de que la princesa había sido secuestrada, el rey ya había informado a los miembros de la Orden del Grifo para que se movilizaran. Desafortunadamente, Twilight Reign esperaba que la princesa llevara algún tipo de artefacto de rastreo en su persona. Uno de los ranques que se involucró en esta operación tenía una habilidad de evaluación especial que le permitía detectar el uso de tales artículos. Debido a esto, ellos tomaron el colgante que colgaba del cuello de la princesa Anastasia y lo ataron a la garra de un pájaro al azar en el bosque. Los miembros de Twilight Reign creían que esto enviaría a sus perseguidores a una búsqueda inútil, permitiéndoles escapar a la ciudad portuaria de Watford y tomar el barco que su organización había preparado de antemano. ¿Por qué les está tomando tanto tiempo? Millie murmuró mientras caminaba de un lado a otro dentro de la oficina del maestro del gremio en el gremio de aventureros. ¿Aún no están aquí? Luke solo pudo sonreír irónicamente porque Millie ya había hecho esta pregunta 10 veces. Entendió que ella quería rescatar a la princesa Anastasia de inmediato. Pero, los dos no eran lo suficientemente fuertes para salvar a nadie sin ayuda.
Cálmate, los refuerzos del gremio de aventureros ya están en camino, respondió Lux. Además, Fei Fei es capaz de detectar cuando Kai está cerca. Dado que no está reaccionando, significa que los miembros de Twilight Ren aún no han llegado a la ciudad. En verdad, Lux había visto que los miembros de Twilight Ren habían comenzado a moverse en su mapa. Sin embargo, todavía les tomaría de 2 a 3 horas como máximo llegar a su ubicación, mientras viajaban en monturas. Keelan había logrado ponerse en contacto con 2 ranques, así como con 20 iniciados durante las 5 horas que Lux y Millie estuvieron volando en el cielo. Lamentablemente, los otros ranques que tenían una conexión con el gremio de aventureros estaban todos en misiones, por lo que Keelan no pudo llamarlos. Todavía nos faltan 4 ranques. Lux miró al enano de cabello verde que caminaba de un lado a otro dentro de la habitación. Millie ya había activado su artefacto, por lo que en el momento en que su maestro estuviera dentro del alcance, podría hablar con ella de inmediato. Al ver que el artefacto no emitía ningún sonido, solo significaba que uno de los miembros de los ranques de la Orden del Grifo todavía no estaba dentro de su alcance. De repente, el movimiento de los marcadores de Kai y Kin en el mapa aumentó su velocidad, tomando al semielfo por sorpresa. ¿Qué pasó, Kai? Lux le preguntó al jabalí a través de su Guild Chat. Tu velocidad de viaje es más rápida que hace un minuto. No pasó mucho tiempo antes de que Kai le respondiera a Lux, y su respuesta hizo que el rostro del semielfo se volviera sombrío. Papá mío, es una locura, el jabalí casi gritó su respuesta. Este tipo vino y está montado en un pájaro grande y colorido que puede llevar a mucha gente. Actualmente estamos montados en su espalda, y vuela bastante rápido. Lux casi maldijo internamente porque podía ver en el mapa que ahora los miembros de Twilight Ren tardarían menos de media hora en llegar a la ciudad portuaria de Watford. Sus refuerzos del gremio de aventureros todavía estaban a 1 hora de su ubicación, y el semielfo estimó que para cuando llegaran aquí, la princesa y sus amigos podrían ser cargados en un barco y llevados a un lugar donde, de ser capaz de llegar en un corto periodo de tiempo. Capítulo 392. ¿Qué debo hacer? Lux pensó mientras caminaba de un lado a otro dentro de la habitación. Esto no está bien. No tengo opciones. Antes, era Millie la que caminaba ansiosamente, pero ahora, era él. La enana de cabello verde incluso se sintió más ansiosa porque Lux era con quien contaba para encontrar a la princesa. Al ver lo pálido que estaba su rostro, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal, y sintió que su estómago se revolvía por la ansiedad. ¿Pasó algo? Millie preguntó en un tono preocupado. ¿No te ves bien? Lux suspiró antes de sentarse en una de las sillas y se frotó la cara con ambas manos. Los miembros de Twilight Ren llegarán pronto a este lugar, respondió Lux. Tienen 6 oficiales y 10 iniciados. Su plan es subirse a un bote y llevar a la princesa a algún lugar lejano, para evitar que los detecten quienes intentan rescatarla. Millie jadeó en estado de shock después de escuchar las malas noticias. Ni siquiera se molestó en preguntarle a Lux cómo sabía sobre estas cosas, y simplemente le creyó incondicionalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Millie preguntó impotente. Estaba dispuesta a dar su vida para salvar a la princesa, pero tal como estaban las cosas, moriría como un perro si intentara rescatarla sola. Millie ni siquiera consideró que Lux la acompañara para salvar a la princesa porque, a sus ojos, el humano era solo un apóstol de grado A. A los ojos de los ranques, los apóstoles de grado A no eran una amenaza, por lo que no sería gran cosa incluso si hubiera cientos de ellos. Sabiendo lo que el gremio oscuro estaba planeando hacer, el enano de cabello verde de repente tuvo una idea que sería desaprobada por cualquiera que la escuchara. Viajarán en barco, ¿verdad? Millie preguntó. ¿Qué pasa si destruimos todos los barcos en el puerto? Si hacemos eso, tendrán que pensar en otras opciones, ¿verdad? El semielfo se estremeció porque se dio cuenta de que el enano de pelo verde hablaba en serio. Había docenas de barcos que estaban actualmente atracados en el puerto, y si ella fuera a destruirlos a todos, sería similar a hurgar en un nido de avispas. Sin duda, se convertirían en el enemigo público de todos los comerciantes de la ciudad, así como en el conde que gobernaba el condado de Draycott. Lux estaba desesperado, pero no tanto.
Cálmate, Millie, dijo Lux mientras presionaba sus manos sobre los hombros del enano y la miraba directamente a los ojos. Sé que la princesa es importante para ti. Mis amigos también son importantes para mí, pero involucrar a inocentes no es bueno. No sabemos cuáles serían las consecuencias de destruir los barcos en el puerto. Si vamos y para destruir una nave, sería la nave de Twilight Ren y de nadie más. Millie recuperó un poco la compostura después de escuchar la respuesta de Lux. Entonces, todavía podemos destruir su nave, ¿verdad? Millie preguntó. Lux asintió. Sí. Puedes destruirlo tanto como quieras. Enclosolog sintió que esta era la única opción disponible para ellos, para poder retrasar el plan de Twilight Ren de alejar a la princesa de su alcance. Afortunadamente, Scarlet ahora se había convertido en la guardaespaldas de la princesa Anastasia. Esto le dio a Lux un poco de esperanza de que se le presentaría una oportunidad, mientras esperaba que llegaran sus aliados. Vamos al puerto, propuso Lux. Tal vez podamos identificar qué nave usarán. Podemos destruirla sutilmente, mientras todavía no están aquí. Millie estuvo de acuerdo con este plan, por lo que los dos abandonaron la oficina del Guildmaster y se dirigieron al puerto para revisar todos los barcos uno por uno. Lux actualmente parecía un adolescente humano regordete, lo que llamó la atención de varios enanos en el camino. El reino de Weliven era muy estricto en mantener a las otras razas alejadas de sus fronteras, por lo que ver a Lux aparecer frente a ellos fue como ver un animal raro en el zoológico por primera vez. El semielfo ignoró estas miradas mientras usaba su soulbook para evaluar cada barco que estaba atracado en el puerto. No sabía si podría usar su capacidad de evaluación de esta manera, pero aún así decidió intentarlo ya que no tenía opciones. ILT, Perla Negra y GT. Nombre del capitán, Jack Sparrow. Este es el día que siempre recordarás como el día en que casi atrapas al capitán Jack Sparrow. ILT, Holandés Errante IGT. Nombre del capitán, Hendrik van der Decken. El holandés navega como manda el capitán. ILT, la gaviota moribunda IGT. Nombre del capitán, Josh M. Gibbs. Las gaviotas muertas no cuentan cuentos. Lux pasó junto a varios barcos y los evaluó uno por uno. Algunos de ellos llevaban muchos años navegando, mientras que otros eran de nueva construcción. En este momento, estaba desesperado por buscar alguna pista que les ayudara a retrasar que los miembros de Twilight Ren abandonaran el puerto antes de que llegaran los refuerzos. ILT, Crepúsculo y GT. Nombre del capitán, Britman. No. No soy Batman. Esta no es la nave de Twilight Ren. No somos miembros de un gremio oscuro. Simplemente conocemos a algunos de sus miembros. No somos gente sospechosa. Lux casi se resbala mientras caminaba por el muelle al pasar junto al barco llamado Twilight. Este era el barco que estaba al final del puerto y, desde todas las miradas y ángulos, parecía un barco mercante decente que solo estaba aquí para comerciar con algunos bienes. De repente, una idea ingeniosa apareció dentro de su cabeza. Era una idea muy arriesgada, pero si funcionaba, podría salvar a la princesa, a sus amigos e incluso sacar a Clyde del barco en las narices de Ranke. Pero, el Half-Elf estaba muy en conflicto acerca de hacerlo. Este plan implicaba que Eiko entrara en la nave, lo que la pondría en un gran riesgo. Ya había muerto una vez, y la adolescente pelirroja no estaba muy interesada en que el bebé Slime muriera por segunda vez. Como si percibiera sus pensamientos, Eiko se arrastró desde la cabeza de Lux y se sentó en su hombro. Luego tocó la mejilla de Lux, haciendo que se girara para mirarla. Pensilvania. El bebé Slime miró a Lux con una sonrisa porque ella y él compartían una fuerte conexión, lo que le permitía comprender vagamente lo que él estaba sintiendo y pensando. Por supuesto, Lux e Iris se habían asegurado de que ambos tuvieran un pedazo del cuerpo de Eiko con ellos como seguro si alguna vez necesitaban revivirla nuevamente. Aún así, no querían que hiciera misiones peligrosas solo porque tenían la capacidad de revivirla. Pensilvania. Al ver que Lux no le respondía, Eiko hizo un puchero y le puso una cara llena de injusticia a su papá. Al final, la semielfa suspiró y le dijo a la baba de bebé lo que tenía que hacer.
Eiko asintió con la cabeza en comprensión y le dio a Lux una sonrisa muy tranquilizadora. Si sucede algo malo, abandona la misión y teletranspórtate inmediatamente, ¿entendido? Lux dijo mientras sostenía al bebé Slime en la palma de sus manos. Pensilvania. Eiko asintió antes de saltar de las manos de Lux y entrar sigilosamente en el Merchant Ship, que creían que era el barco que Twilight Ren iba a usar para escapar de sus perseguidores. Cuídate, Eiko, dijo Lux a la baba bebé a través de la telepatía antes de dejar el muelle con Millie, quien no sabía de qué hablaron la baba bebé y el medio elfo antes de separarse. Aún así, entendió que Lux no estaba haciendo las cosas al azar y decidió guardar silencio por el momento. 10 minutos más tarde, los miembros de Twilight Ren entraron en la ciudad portuaria de Watford y, tal como esperaba Lux, se dirigieron directamente al barco mercante, donde Eiko se escondía en ese momento. Capítulo 393. Mientras sigas el plan, tenemos la oportunidad de salvarlos, dijo Lux con una expresión seria en su rostro. Sin embargo, esto también significa que el riesgo que vas a tomar es el más alto entre nosotros dos. Es muy posible que te enfrentes a 6 ranques por tu cuenta. Pero, recuerda, tu papel no es luchar contra ellos. Solo tienes que hacer que se fijen en ti y luego huir. Millie asintió con la cabeza. Incluso si tengo que arriesgar mi vida, cumpliré con mi deber sin falta. Solo prométeme que salvarás a la princesa sin importar lo que pase. ¿Hola? Tu misión es solo mostrarte, arrojar algunos Windblades a la nave desde la distancia y volar, dijo Lux. No te dije que lucharas contra ellos. Tu papel es acosarlos y obligarlos a cambiar su atención hacia ti, mientras Eiko lleva a cabo su misión dentro de la nave. Dependiendo de cómo resulte la situación, aún necesitarás ayudar en la operación de rescate, así que no hables de estas tonterías de muerte. Te necesito con vida en caso de que las cosas se tuerzan. El semielfo y el enano de cabello verde se encontraban actualmente en un almacén con vista al puerto. Estaban prestando mucha atención al barco donde se llevaron a la princesa Anastasia, Kai, Kin y Clyde. Eiko se escondía actualmente en la bodega del barco, donde se guardaba la mayoría de sus suministros. Solo estaba esperando que Lux diera la señal para comenzar la operación antes de hacer su movimiento. En comparación con Millie, el bebé Slime estaba jugando un papel más peligroso. Solo pensar en el peligro al que se enfrentaría Eiko fue suficiente para que el medio elfo se le revolviera el estómago. Pero, dado que le había dado a Lux el "por favor, cree en mí, papá", mirada fija, la adolescente pelirroja decidió creer en ella mientras hacía todo lo posible para salvar a sus amigos. Casi terminaron de cargar su envío en su barco, comentó Millie. ¿Deberíamos comenzar la operación ahora? Lux asintió. Necesitamos atacar ahora incluso antes de que abandonen el puerto. Incluso si se destruyen partes del puerto, está bien. Se pueden reconstruir, pero trate de no golpear a los otros barcos. Esto evitará problemas innecesarios en el futuro. Asegúrese esperar mi señal antes de empezar a acosarlos. Millie le dio a Lux un breve asentimiento antes de ponerse una túnica negra con capucha para ocultar su identidad. Kai y Kin habían dejado de enviarle mensajes en el chat del gremio, pero Lux no estaba demasiado preocupada. Segan Scarlet, un poderoso hechizo para dormir, acababa de ponerlos a dormir y los cargaron dentro de contenedores de madera que luego se llevaron al barco. Esto se hizo para evitar que los rehenes hicieran ruido al entrar en la ciudad portuaria de Watford. ¿Estás listo de tu lado?, preguntó Lux. Sí, maestro, respondió Asmodeus. Estamos listos para comenzar en cualquier momento. Espera hasta que Millie haya llamado la atención de los ranques enemigos, ordenó Lux. Asegúrate de no golpear el área donde Kai y los demás están retenidos actualmente. Entendido, respondió Asmodeus. Por favor tenga cuidado también, maestro. Bueno. Hazlo todo, Asmodeus. Como desee, maestro. Lux también se puso una túnica negra, similar a la que Millie se había puesto antes y activó su habilidad Doppelganger. Luego salió del almacén a toda prisa y se colocó en el lugar más ideal para tener una mejor vista del futuro campo de batalla. Diablo, Pazuzu, a mi lado,
dijo Lux mientras convocaba a sus criaturas con nombre para que lo ayudaran con la operación que estaba a punto de hacer. Después de ver a sus dos compañeros de confianza, el semielfo se comunicó con su Nixtalker, a quien le había encomendado una misión diferente. «Istar, ¿estás en posición?», preguntó Lux. «Sí, maestro», respondió Istar mientras tomaba una postura de asedio, invocando una ballesta de 2 metros de largo en el fondo del mar, directamente debajo del barco crepuscular. Lux se sintió aliviada porque parecía que los miembros de Twilight Ren no detectaron la presencia de Istar ya que ella era una no muerta. Como Nixtalker, obtuvo la capacidad de volverse más sigilosa en sus acciones, evitando que otros la noten, a menos que haga un movimiento repentino. Dentro de la nave crepuscular. «Hombre, esta caja es muy pesada», se quejó uno de los marineros que llevaba la caja de Kai. «¿Qué cargaron en esta cosa?». «Deja de quejarte», gritó el intendente. «Solo haz lo que se supone que debes hacer y lleva esa cosa debajo de la cubierta». El marinero refunfuñó, pero aún así hizo su trabajo correctamente. Las personas que habían subido a su barco eran gente aterradora. Según su capitán, eran los oficiales de alto rango de su gremio y deberían ser tratados como invitados VIP. Todos los miembros de la tripulación del barco crepuscular eran, por supuesto, miembros de Twilight Ren. Eran los agentes encubiertos que usaban la cobertura de los comerciantes para entregar los suministros del gremio oscuro a los distintos lugares del archipiélago, ubicado en las regiones del noroeste del reino de Weliven. Después de cargar las 3 cajas en el compartimento de espera principal del barco, los marineros finalmente se fueron y regresaron a la cubierta para supervisar el trabajo preparatorio antes de partir del puerto. La cabina cayó en un silencio inmóvil durante unos minutos, antes de que ocurriera un ligero movimiento en la esquina del compartimento de espera. Eiko, que se estaba comunicando con Lux a través de la conexión que compartían, asomó la cabeza de un saco de frijoles y miró a su alrededor. Al ver que la costa estaba despejada, el bebé Slime saltó del saco y se arrastró hacia las 3 cajas de madera donde Kai, Kin y Clyde estaban retenidos. El bebé Slime luego presionó su cuerpo contra la caja y escuchó cualquier señal de sonido y movimiento. Unos segundos más tarde, trepó por la caja y estaba a punto de hacer un agujero cuando una presencia apareció de repente detrás de ella. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El enano de cabello castaño rojizo, que también había tratado de asar a Kai hace unas horas, recogió al bebé Slime, quien inmediatamente luchó por soltarse de su agarre. Capítulo 394. Un limo, el enano miró la baba en su mano con gran interés. Aunque el área del compartimiento estaba bastante oscura, no tuvo ningún problema para ver porque, gracias a su habilidad, el compartimiento se veía tan brillante como si fuera de día. ¿De dónde esos tontos recogieron esta cosa? Los limos eran monstruos comunes y se podían encontrar en casi cualquier lugar. Hubo más de una ocasión en que los slims terminaron dentro de un barco de carga, especialmente los slims de agua, ya que podían nadar en el agua. Bueno, me pregunto qué debo hacer contigo. Preguntó el enano en un tono burlón mientras sostenía el slime firmemente en su agarre, evitando que se escapara de su alcance. Había cubierto su mano con un aura que impedía que el slime se le escapara, a pesar de lo mucho que luchaba. Mientras el enano estaba sumido en sus pensamientos, se escuchó una repentina explosión en la cubierta del barco, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. ¿Cómo?, murmuró el enano mientras más explosiones sonaban alrededor de la nave. Deberíamos haber estado a salvo en el mar antes de que se enteraran de nuestro paradero. El enano con el cabello castaño rojizo era el líder del grupo élite que había sido asignado para secuestrar a la princesa Anastasia, mientras ella estaba en Wolfpan Barony. El espía que habían plantado cuidadosamente dentro del séquito de la princesa hace 2 años les había informado que la princesa iba a la baronía de Wolfpine para investigar por qué la sequía aún persistía. Debido a esto, el líder del gremio de Twilight Ren no perdió esta oportunidad y ordenó al enano, que se hacía llamar Arrus, que supervisara la operación. Arrus no podía creer que su plan cuidadosamente pensado fuera descubierto tan fácilmente. ¿Tiene la princesa otras cosas en su poder que permitirían a otros encontrar su ubicación? Arrus frunció el ceño. Sin embargo, negó con la cabeza e inmediatamente descartó la idea.
tenía la capacidad de detectar y evaluar de inmediato si alguien tenía algún artefacto mágico en su poder. Aparte del collar de la princesa que se había llevado un pájaro, ella no tenía ninguna otra herramienta que pudiera ayudar a sus perseguidores a rastrear su ubicación. Solo para estar seguro, incluso le quitó los aretes, los anillos, el anillo de almacenamiento, las bolsas de almacenamiento y cualquier otro artículo que estuviera en su persona. Incluso le pidió a Scarlet que la desvistiera y ayudara a la princesa a ponerse ropa nueva, que tenía un encantamiento que impedía que su presencia fuera detectada por artefactos especiales que usaban sangre para rastrear a cualquier persona con ese linaje. Se habían preparado a fondo para asegurarse de que todo saliera bien, por lo que no creía que el rey de Edelweiss hubiera descubierto su ubicación tan fácilmente. ¿Podrían ser el jabalí y esos dos niños que recogí por capricho? Arrus pensó. Una vez más, negó esta idea. Al igual que la princesa, ya había confiscado todo lo que tenían, incluida su ropa. Los dos niños vestían túnicas que usaban los esclavos mientras yacían en las cajas de madera profundamente dormidos. En cuanto al jabalí, era un animal por lo que no tenía ningún artefacto o dispositivo de almacenamiento en su poder. Pero, esto estaba lejos de la verdad. Kai tenía una habilidad menor cuando se trataba de manipular el espacio, por lo que podía almacenar cualquier cosa y sacarla de la nada cada vez que necesitaba algo. Originalmente, Lux y Kim pensaron que Kai tenía algún tipo de anillo de almacenamiento, pero después de prestar mucha atención a cómo sacaba las cosas de la nada, notaron que el jabalí tenía la capacidad de manipular el espacio, lo que hizo que la miraran de frente. Una nueva luz. Sonaron más explosiones en la cubierta del barco, lo que hizo que Arrus chasqueara la lengua con irritación. Luego aplastó el slime en sus manos, matándolo instantáneamente antes de subir a la cubierta para ver qué demonios estaba pasando. Unos minutos después, se escuchó más movimiento en una de las esquinas del compartimiento de almacenamiento. Un pequeño slime asomó la cabeza de un saco de maíz y miró en la dirección por donde se había marchado Arrus. Después de morir una vez, Eiko se volvió más cautelosa, especialmente cuando Lux no estaba con ella. Había convocado a sus dos doppelgangers y los había escondido dentro de la nave, usándolos como exploradores para comprobar si la costa estaba despejada. Al ver que la costa estaba despejada, el doppelganger saltó del saco y se arrastró rápidamente hacia las cajas de madera donde dormían los demás. Entonces hizo algo inesperado. Abrió la boca y succionó las 3 cajas, incluidas las personas dentro de ellas. Eiko había adquirido esta habilidad hace mucho tiempo, pero se fortaleció al siguiente nivel después de su renacimiento. Podía almacenar cosas vivas dentro de su cuerpo, siempre y cuando no se le resistieran. Como los 3 estaban dormidos, el doppelganger no tuvo ningún problema en llevarlos dentro de su cuerpo antes de pasárselos a la verdadera Eiko, que estaba escondida en otro saco dentro del compartimiento de almacenamiento. Pensilvania. Eiko informó de inmediato a la semielfa que había recuperado a Kai, Kim y Clyde. Buen trabajo, Eiko. Lux elogió al bebé Slime por un trabajo bien hecho. Ahora solo tenemos que encontrar a la princesa. El bebé Slime asintió con la cabeza en comprensión, por lo que inmediatamente convocó a su ejército personal de Slime para ayudarla a buscar el paradero de la princesa, junto con su doppelganger restante. Blackie, Devil Slam, Whitey, Angel Slam, Rocky, Earth Slam, Maya, Water Slam, Saber, Cyber Slam, y Cloud, Arrow Slam. Eran el regimiento de Slime personal de Eiko que servían como sus guardaespaldas personales. Ella encargó a algunos de ellos que se dirigieran directamente a la ubicación de la princesa, mientras que los 2 limos, Rocky y Saber, tenían la tarea de permanecer en el compartimiento de la bodega y comenzar a crear puntos débiles en el casco que permitirían que el agua ingresara. Barco cuando empezó a navegar. No querían hundir el barco de inmediato, sino que solo hicieron los preparativos para que sucediera. El plan de Lux era dejar que el barco vagara por el agua primero, antes de que el agua comenzara a fluir en su interior, lo que ralentizaba su avance hasta que su interior finalmente se inundó. La semielfa sabía dónde estaba la princesa, pero llegar allí no fue tarea fácil. Tendrían que pasar por la seguridad que la protegía, que consistía en Scarlet y 2 ranques más que estaban en la misma habitación que ella. Ella era su invitada VIP,
por lo que siempre se asignaban ranques para vigilarla en caso de que sucediera algo inesperado. A los Slims bajo el mando de Akon no se les ordenó enfrentarse a los ranques. Su objetivo era esconderse cerca de la habitación donde se alojaba la princesa y esperar la oportunidad de rescatarla. En la cubierta del barco. ¿Qué estás haciendo? Arrus le preguntó a su camarada tan pronto como llegó a la cubierta del barco. Dispara a ese bastardo, Garnus. Ciérralo. El enano llamado Garnus respondió a Arrus mientras lanzaba varias bolas de fuego hacia las hojas de viento que volaban en su dirección. Ya había tratado de derribar al ranque de túnica negra en la distancia, pero este último se movía demasiado rápido, lo que dificultaba que sus ataques basados en fuego lo golpearan. Además, su oponente era un elementalista de viento, por lo que era muy fácil evadir los ataques de Garnus mientras contraatacaba con una hoja de viento. De repente, uno de los otros ranques que pertenecían a Twilight Ren rugió y materializó una roca en el aire, antes de arrojarla al proyectil que se dirigía hacia el lado derecho de su nave. La roca y la bala de cañón de hueso chocaron, creando una fuerte explosión que se extendió por todo el puerto. Originalmente, cuando Millie había comenzado a llover Windblades en el Twilight Ship, la gente en el puerto no lo notó de inmediato. Sin embargo, cuando Garnus, el Fire Mage Ranker que pertenecía a Twilight Ren, bloqueó sus ataques, la explosión que siguió alarmó a la gente de la batalla que estaba ocurriendo dentro del puerto de la ciudad. Como se esperaba de un ranque, dijo Asmodeus antes de levantar la mano. Prepárense para disparar. 3 cañones de hueso apuntaron con sus bocas al distante barco mercante y esperaron las órdenes de Asmodeus para disparar. Al igual que Lux, Asmodeus había convocado a sus propios doppelgangers, permitiéndoles comandar 3 grandes cañones hechos con la habilidad Crear Esqueleto. Carga la munición especial. Varios Skeleton Gangbangers entraron en el cañón y se colocaron cómodamente en su interior. Abran fuego. Asmodeus ordenó, y tan pronto como dio la señal, 3 Skeleton Gangbangers dispararon hacia la nave voladora como cannonballs. Después de que se disparó la primera ronda, otra siguió. Los Skeleton Cannons dispararon sin parar cuando los Skeleton Gangbangers entraron en ellos uno por uno, permitiéndoles ser disparados como proyectiles hacia el Merchant Ship. Su propósito no era destruir el barco porque sabían que no les haría nada a los ranques, que estaban leguas por encima de su rango actual. Su propósito era solo causar una distracción, haciendo que los ranques pensaran que estaban lidiando con muchos enemigos a la vez. Lux, que consideró que era el momento adecuado, ordenó de inmediato a sus 2 doppelgangers que se unieran a la refriega, elevando el caos al siguiente nivel. Arrus y los 3 ranques que estaban en la parte superior de la cubierta, que estaban molestos por los ataques repentinos que se lanzaban en su dirección, sintieron una concentración de poder mágico en la distancia, lo que les hizo centrar su atención en los techos de 2 casas. En la distancia. Los doppelgangers de Lux lanzaron sus ataques al mismo tiempo, apuntando al casco del barco mercante, en un intento de destruirlo. ¿Aliento de dragón? Unos segundos más tarde, se produjo una fuerte explosión que destruyó partes del puerto de la ciudad y envió a los espectadores que estaban cerca del barco a correr temiendo por sus vidas. Capítulo 395. ¿Qué? Se está llevando a cabo una batalla en el puerto. El conde de Draycott jadeó en estado de shock. ¿Dónde están los guardias? ¿Por qué no interfieren? Mi señor, los miembros del gremio de aventureros hablaron con el capitán de la guardia para pedirle permiso a él y a sus hombres para rodear el perímetro del puerto, pero les dijeron que no interfirieran. El conde de Draycott golpeó la mesa con el puño antes de gritar a todo pulmón. ¿Por qué están escuchando al gremio de aventureros? El conde rugió de ira. Este es mi dominio, y ordeno a los guardias que arresten a aquellos que se atrevieron a perturbar la paz de mi ciudad. El ayudante del conde tenía una expresión de conflicto en su rostro antes de decir por qué había intervenido el gremio de aventureros. El gremio de aventureros ha sido comisionado por el rey para ayudar en el rescate de la princesa Anastasia, quien actualmente está detenida por ranques de una organización terrorista, respondió el ayudante. Los ranques del reino también se dirigen a su condado, mi señor, y se les han dado órdenes explícitas de tomar el control total de la situación. Según el guildmaster del gremio de aventureros,
todo el costo de la reparación del puerto correrá a cargo de su majestad. Entonces, para proteger a los ciudadanos de la ciudad, se ordenó al capitán de la guardia que evacuara a todos los que estaban cerca del puerto, para que no haya bajas adicionales por el choque entre los ranques de ambos lados. El conde casi se resbala de su silla después de escuchar que los ranques estaban involucrados en la batalla. Los luchadores más fuertes de su dominio eran iniciados, y no estaban en condiciones de luchar contra aquellos que se habían adentrado entre las potencias del reino. Pero, ese no era el mayor problema de todos. ¿La princesa Anastasia es secuestrada?, preguntó el conde. ¿Estás seguro de que es la princesa Anastasia la que está secuestrada? Sí, mi señor, respondió el ayudante. De hecho, es la princesa. El conde se sentó lentamente en su silla después de que la comprensión lo golpeó. Era uno de los seguidores de la princesa Anastasia y para él la seguridad de la princesa era muy importante. Entendido, respondió el conde. Llama al líder de mis guardias de élite. Les pediré que se coordinen con el gremio de aventureros, así como con los enviados del Palacio Real. Sí, mi señor. ¿Aliento de dragón? 2 Dragonbrats se dirigieron hacia el casco de la nave en un intento de destruirla. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a su objetivo previsto, un enano con cabello castaño rojizo saltó de la nave y los bloqueó a ambos con sus puños desnudos. Los Dragonbrats que parecían tan poderosos en la distancia se disiparon fácilmente, como si fuera solo un hechizo de bajo nivel que no tenía mucho poder destructivo. Sin embargo, después de que el ranque detuviera el ataque, sintió un dolor punzante que pareció perforar su alma, lo que lo hizo arquear una ceja. A best touch, murmuró Arrus. Parece que alguien está pidiendo una muerte temprana. El Rancor pisoteó el suelo con el pie e instantáneamente se lanzó hacia una de las casas donde estaban las figuras vestidas de negro. Tenía una mueca en su rostro porque encontraba bastante ridículo que un simple apóstol de grado se hubiera atrevido a atacar un barco donde estaban estacionados varios ranques. Al ver que el ranque se acercaba, uno de los doppelgangers de Luke saltó de inmediato de la casa, donde un Rock Golem estaba esperando para atraparlo. Un momento después, el Rock Golem arrojó al doppelganger a un lugar seguro, justo antes de que el ranque destrozara todo su cuerpo. Pequeños trucos, se burló Arrus cuando una vez más pisoteó con el pie para abalanzarse sobre el atacante vestido de negro. Debido a su velocidad, logró cerrar la brecha en cuestión de segundos y desató su puño para aplastar al individuo vestido de negro sin contenerse. Pero justo antes del momento del impacto, los cadáveres de varios conejos con cuernos y otros monstruos de bajo nivel fueron liberados del anillo de almacenamiento del doppelganger, flotando alrededor del doppelganger, así como del ranque que estaba a punto de convertir su cuerpo en pasta de carne. El otro doppelganger, que estaba parado en una de las casas cerca del puerto, apuntó con el dedo a los cadáveres en la distancia y los detonó. Explosión de cadáveres. Al igual que un fósforo encendido que se arroja a una caja de fuegos artificiales, varias explosiones llenaron el cielo, creando una nube de polvo que bloqueó la vista de todos. Bien jugado. Eso se sintió un poco delicado. El humo se disipó y apareció Arrus con pequeñas manchas de sangre en la ropa. La explosión de cadáveres había detonado los cadáveres que Lux había preparado de antemano en un intento de herir a su oponente, pero no había podido reunir muchos monstruos muertos porque tenían prisa. Debido a esto, no se realizó todo el poder de Chain Explosion. Pero, eso fue suficiente. Le permitió al Half-Elf medir el efecto de sus ataques contra un ranque sin contenerse. Como era de esperar, los ranques son nueces difíciles de roer, pensó Lux mientras observaba la batalla desde la distancia. Aún así, dudo que haya salido ileso de eso. Una mueca apareció en el rostro de Lux mientras miraba al aparentemente no afectado ranque, que había dispersado el humo que bloqueaba su vista. Evistach fue un ataque que apuntó directamente al alma. No importaba cuán duras fueran tus defensas, era algo que no podía eliminarse tan fácilmente. Esto fue lo que hizo que los Obeso Monsters fueran muy difíciles de matar. Solo aquellos que pudieran resistir sus ataques basados en el alma podrían soportar su implacable asalto, al igual que Dragon Race y otras razas míticas que tenían una alta resistencia contra los ataques del abismo. Tal como lo había supuesto Lux, Arrus sí sufrió un poco debido a la explosión del cadáver.
Aunque dijo que le hacía cosquillas, en realidad, en el fondo no estaba tan sereno. Odio tratar con estos bastardos tocados por el abismo. Arrus maldijo internamente. No fueron solo Lux y Nero los que obtuvieron el poder del abismo al absorber los núcleos de las bestias de los monstruos abisales. Había muchos de ellos, y eran la pesadilla de los ranques que se especializaban en defensas. Arrus era un luchador ofensivo y prefería destruir a los oponentes tocados por el abismo antes de que pudieran lastimarlo. Pero, en este momento, se sentía un poco molesto porque al que se enfrentaba ni siquiera era un ranque, sino un mero apóstol, cuyos ataques ahora lo estaban poniendo nervioso. ¿Es todo lo que tienes? Arrus preguntó mientras miraba a la figura con túnica que todavía estaba de pie en el techo. En el momento en que se deshizo de uno de los dos doppelgangers, se dio cuenta de que su oponente solo estaba usando clones en su contra, lo que lo enfureció aún más. Al no escuchar respuesta del apóstol, Arrus chasqueó la lengua y adoptó una pose de lucha. Un momento después, desató un solo golpe. El puñetazo no parecía gran cosa e incluso parecía que alguien casualmente estaba lanzando un puñetazo por el simple hecho de hacerlo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación hizo que Lux se diera cuenta de que no solo estaba luchando contra un ranque, sino contra un H-Ranker. La casa, así como cualquier otra estructura que estaba a decenas de metros a su alrededor, fueron diezmadas instantáneamente como si hubieran sido golpeadas por una bala de cañón gigante. Naturalmente, el clon de Lux fue destruido antes de que pudiera usar uno de los trucos que había preparado de antemano. Al ver que sus dos doppelgangers habían sido destruidos, Lux escapó a escondidas para no llamar la atención del ranque. Asmodeus, plan B, dijo Lux mientras se escapaba. Entendido, maestro, respondió Asmodeus. El Orcolec levantó la mano y los ataques de los cañones dejaron de disparar. Los doppelgangers de Asmodeus estaban parados detrás del original, y los tres levantaron sus manos al mismo tiempo. Esqueleto hacer. Dentro de la nave crepuscular. Esqueleto make, dijo Eiko en voz baja. Bomba de hueso. Un momento después, una bola de hueso redonda apareció frente a Eiko, y este último la hizo rodar sobre el compartimento del casco de la nave, en un lugar donde no podía verse de inmediato. Hacer esqueleto. Bomba de huesos. 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 El bebé Slime, así como sus dos ayudantes, Rocky, Earthslam, y Cyberslam, lanzaron las bombas de hueso en los lugares clave dentro de la nave. Eiko podía detonar estas bolas en cualquier momento siempre que estuviera dentro de un radio de 2 millas de la nave, inundando su compartimiento de bodega en segundos. Lux y Millie estaban atacando la nave sin descanso para causar una distracción, permitiendo que Eiko y sus Slims llevaran a cabo sus misiones. Ahora que se había llevado a cabo la primera fase del plan, que consistía en asegurar a Kai, Kin y Clyde, la segunda fase del plan estaba a punto de comenzar. Después de plantar tantas bombas esqueléticas como le fue posible, Eiko verificó 2 veces su trabajo por última vez antes de usar su habilidad de teletransportación para teletransportarse instantáneamente a la ubicación de Lux, marcando el éxito de su misión de rescatar a sus amigos, así como al segundo hijo del varón. Buen trabajo, Eiko, Lux elogió al bebé Slime que había aparecido a su lado. Vamos a un lugar seguro primero antes de descargarlos, ¿de acuerdo? Pensilvania. El bebé Slime asintió en comprensión. Mientras el Half-Elf y el bebé Slime se dirigían al centro de la ciudad, donde estaban a salvo, Asmodeus le había dado a Millie la señal de que la primera fase de su operación había sido un éxito. Aunque se resistía a irse porque la princesa aún no se había salvado, el enano de pelo verde se retiró porque Lux le había prometido que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a rescatar a la princesa Anastasia una vez que finalmente llegaran los refuerzos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.